Mucha gente que por haber tenido una hernia discal creen que no tienen que entrenar. Lo ideal sería preparar tu cuerpo para no tener que operarte. Eso sería lo idóneo. Miedo es lo que te roba la capacidad de moverte con soltura. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de los Vikikos. Hoy tenemos un invitado, como siempre, muy especial, porque nuestros invitados siempre son muy especiales. A mí este me gusta mucho, ¿eh? Tengo que decirlo. Con un nombre muy peculiar. Es que si no digo la broma, no me quedo a gusto. Se llama Pablo Iglesias, pero no es el de la coleta, es uno mejor. Conocido en redes sociales como Pablo Pilates Real, osteópata y entrenador personal, especialista en dolor crónico y alineación de la postura, ayuda a miles de personas a eliminar su dolor y a recuperar el control de su cuerpo a través del movimiento, y es conocido en redes sociales, que ahora nos cuenta cómo se ha hecho tan conocido, por compartir vídeos sobre cómo eliminar ciertos dolores a través de movimientos corporales. Hombre, Bienvenido, Pablo. Tiene 3.800.000 seguidores. Ni más ni menos. Ojito. Sí, la verdad que tengo esa suerte. Es la persona con más seguidores que ha venido al podcast. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Y tu primer podcast? Qué honor, y el primer podcast. Sí, Muy sí, sí. fuerte Al final eso. esto es un número también, ¿no? No hay que a lo mejor darle tanta importancia, pero sí es verdad que es la oportunidad brutal de llegar a muchas personas. O sea que eso mola un mogollón. Oye, ¿cómo iniciaste? Porque yo no te conozco desde el inicio, claro. Claro. Pues inicié yo creo que un poquito como todos, generando contenido. A mí me gusta mucho comunicar, y creo que la comunicación es algo brutal porque te permite llegar a las personas, quitarles el miedo, que tiene demasiado que ver con el dolor, ¿no? Muchas veces pues, tienes un dolor y lo que más te bombardea son aquellas cosas pues, que no puedes hacer o que tu vida va a empezar a cambiar. Entonces me empecé a dar cuenta de que me encanta quitar el miedo de la gente y eso solo se puede hacer a través de la comunicación. Totalmente. Bueno, además también te digo se te da muy bien comunicar. Muchas No gracias. todo el mundo sabe hablar, comunicar. Que... Hombre, si ya ha llegado a 3.8 millones es porque comunica al menos bien, ¿sabes? Luego no Sí. sé, pero comunica bien. Me alegro que se Cuéntanos, entienda. porque antes te he preguntado, antes del podcast, antes de empezar, le he preguntado, Ajá. oye, has crecido muy rápido, ¿no? Sí. ¿En cuánto tiempo? Y cómo has dicho, empezaste con contenido como todos, pero, por ejemplo, en mi caso, hace tantos años que yo empecé como rollo compartiendo mis cosas, ¿no? Tú ya has crecido, digamos, sabiendo lo que eran las redes sociales, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿cuál fue tu propósito desde el principio y cómo lo hiciste? Pues es una pregunta muy interesante de la cual podría llegar a extenderme muchísimo. ¿Por qué empecé? Por lo que os he dicho, ¿no? Ese tema de ir quitando el miedo. ¿Cuándo empecé? Aproximadamente 3 años atrás. Yo creo que TikTok es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo a todos, ¿no? Porque en TikTok era relativamente fácil viralizar en aquel entonces cuando empezó. Entonces, Claro, es porque tú eres fácil de la hacer era de transferencia. TikTok. Yo soy de la no. era, claro, yo soy de la era de Para TikTok. mí TikTok es como algo no sé bien nuevo ni y sigue subir siendo vídeos, tal. ¿sabes? Claro. Claro, entonces creo que era relativamente fácil transferir la audiencia entre las diferentes redes sociales. Y TikTok, en ese aspecto, a mí Te ayudó a considero que me crecer. ayudó bastante, sí. Ujú. Creo que me ayudó, que luego a lo mejor no, pero sí es verdad que crecí de manera sinérgica con todas las redes sociales. al ¿Cuántos mismo seguidores tiempo. tienes en TikTok? Es que en TikTok tengo 3.300.000, en Facebook igual y en Instagram esto. Entonces, como que se ha hecho de manera muy, muy equitativa, ¿sabes? Entonces me da que pensar. Entonces soy un poquito de esa era. Sí. Fuerte, guay. qué fuerte. De la New Nosotros School. no creímos en TikTok. A mí Hay que tampoco, serlo. al principio, ¿eh? Siempre pues era lo de lo típico, ¿no? Pues, el público no está aquí porque es un público extremadamente joven. Cuando empezó era gente de... Es que ni de 18, era gente de 14, 15 años. Entonces Claro. era algo que no llamaba tanto la atención y solo los más pioneros se adentraban. Pero luego vimos que sí. Y hoy en día, pues es que está todo Dios. Te pusiste ahí a poner hace 3 años a decir, voy a subir contenido de dolores. De Dolores musculares, dolores, patologías. Cuéntanos un Sí, poco eso. Bueno, es mi pasión. Entonces, eso viene de un poquito más atrás, ¿no? Realmente la red social al final lo que es una herramienta para llegar a gente. Pero es un medio, no es más que un medio. Entonces, así es, yo las utilizo para llegar a esa gente. ¿Cómo me di cuenta que lo mío era el dolor o que me encantaba el dolor? Pues es una historia muy larga que si queréis os cuento. Claro, cuéntamelo. Cuenta. Sí. ¿A eso estás? Bueno, pues... Puedes ayudar a mucha gente, ¿sabes? Que al final también estás para esto, o sea, también te traemos para eso, para Claro. que gente se pueda sentir identificado Claro. o identificada en decir, oye, pues yo me dedico a
no lo sé, masajista o meditar, o yo medito, no sé, cualquier otra... Es aspiracional también a la hora de Totalmente. emprender, ¿sabes? Eso Entonces es, también tu historia les puede ayudar a encontrar el camino Decidirse. para ellos hacer cosas, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que el emprendimiento va demasiado de la mano con un propósito, ¿Qué ocurre? Que muchas veces el propósito no lo tenemos claro, es lo más normal del mundo. Tú cuando tienes 18, 20, 20 y pico años, es muy normal que no tengas el propósito claro. Pero de algún u otro modo, si eres una persona medianamente consciente y sabes observar, te van pasando cosas que te van colocando ese propósito o esa cosa que se te da bien en tu vida, en tu camino. En mi caso fue así. Yo una persona pues que siempre le he rendido culto al cuerpo, me ha gustado trabajarlo. Y una temporada mala de mi vida, a nivel emocional, pues empecé a somatizar una brutalidad. Empezaron los problemas en la espalda, problemas en el cuello, tal, todo muy relacionado con la postura. Y eso me llevó a estudiar lo que es el funcionamiento del cuerpo humano, qué es lo que hay detrás de ese dolor, de la postura, por qué adoptamos una postura u otra, que muchas veces no se limita única y exclusivamente a los acortamientos musculares o a los desequilibrios musculares. No, a las sino que emociones, ¿no? A las emociones. Brutal. Lo mío era eso. Yo estaba, por ejemplo, adoptando la postura de la rectificación cérvico-dorsal, que también se le conoce como la postura del militar. Así, ¿no? ¿Eh? Pues digo, ¿cómo? No es más que así, es todo lo contrario, es vale. rectificar curvas. Vale, así. Pero realmente esto es porque tú estás rectificando pues las curvas, que las curvas vienen a contarnos muchas veces o a darnos dinamismo, soltura. Una persona con curvas es una persona pues más relajada, ¿no? Cuando rectificas esas curvas es porque hay algo en tu vida que te está atando, ¿no? Yo tengo rectificación en el cuello, en las cuello, cervicales. Es un clásico. Que también va acompañada del mal uso de la tecnología. O sea, no... Yo era de antes de la tecnología casi. Sí, o sea, Sí, lo tengo, entonces era, sí. pues a lo mejor era emocional. Puede ser. Dicen que el cuello es como mucha rigidez, ¿no? Mucha rigidez. Puede ser, al final... Tengo que relajarme. ¿Eh? Tengo que relajarme. Hay que relajarse en términos generales. O sea, ahora mismo vivimos en la época del estrés, ya lo sabéis. Es una locura, todo va muy, muy rápido. Pero sí es cierto que no hay una cosa que digas, ha sido esto. O sea, el dolor es multifactorial, la rectificación cervical no va a ser menos, también es multifactorial. Si tú utilizas una almohada que lo que está haciendo es antepulsar tu cabeza, rectificar la curva, si estás con la tecnología, si estás en un trabajo que detestas y estás todo el día tensa, si tienes conversaciones desagradables en tu día a día, todas estas cosas pues van sumando, ¿no? Pero a mí me gusta ver el cuerpo, eso, como un cúmulo de cosas y cuantas más cosas... Más holístico, ¿no? Sí, a mí me gusta contemplarlo concreto. así. Entonces tú empezaste a tener mogollón de dolores y decidiste estudiar lo que... Y decidí estudiar, meterme de lleno y descubrí que me flipaba. ¿Qué era lo tuyo? Que era lo mío, pero fue de chiripa. Yo ya sabía que desde pequeñito me gustaban el tema del cuerpo, siempre me ha gustado. Pero bueno, no sabías exactamente qué. No sabía exactamente qué me gustaba tanto. Me gustaba, pues eso, la hipertrofia, ¿no? Yo llevo yendo al gimnasio, por lo típico, desde los 14 años, que no era tan normal en aquel entonces. Yo tengo 30 años. Pero bueno, era el tema del cuerpo. Entonces yo no sabía hacia dónde tirar. Como no sabía hacia dónde tirar, pero el cuerpo y tal me gustaba, entré al ejército, estuve en el ejército un añito aproximadamente y dije, bueno, pues esto tiene algo que ver con el cuerpo porque es un ser, claro, los militares que hacen, pues se tiran por el suelo, se levantan, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me parecía que podía llegar a encajar conmigo. No encajó conmigo, me tuve que salir por fuertes dolores de rodilla, tengo una lesión de rodilla, también fuertes dolores cervicales y de espalda, y ahí empecé a estudiar. Ese fue el inicio, ¿no? Ese fue el inicio. Y a raíz de ahí me empecé a tratar, empecé a sanar y empecé a ver que eso era una maravilla. Y una vez que ya sané, empecé a ver, hostias, a mí me encantaría ayudar a las personas a salir de ese pozo en el que yo me he encontrado. Pero inicialmente fue un descubrimiento egoísta, por mi parte, ¿no? Porque yo lo que quería era salir de aquel pozo. Bueno, no es egoísta. Yo creo que es autodidáctico, ¿no? Sí, más que egoísta. Claro, pero a eso me refiero. O sea, al principio era como para mí, pero sí, luego dije, bueno, pues vamos a por los demás. Claro. Porque creo que la clave del emprendimiento es el antes ayudar y el después a otros. es ayudar a otros. Totalmente. Pero eso es un proceso porque hay que pasar. No todo el mundo pasa, pero cuando pasas a eso, el entregar tu servicio a otros, la vida, inevitablemente, esto lo habéis observado vosotros, que os va de maravilla,
os Sí. va infinitamente mejor. Nosotros todo lo que hacemos también surge de eso, de algo que nos ha ocurrido a nosotros o que una necesidad que nosotros hemos tenido Ajá. y hemos dicho esto hay que compartirlo con los demás. El Siempre, objetivo es siempre. ayudar a las Sí. personas. Sí. Y es que se transmite. Totalmente. Y la gente, yo veo vuestros comentarios y la gente está constantemente pues, Claro, agradeciendo. porque, claro. Chicos, tal, qué maravilla de ejercicio, qué tal. Eso seguro que lo compartimos, ¿no? Tú también tendrás un montón de, Sí, de sí, Hombre, gente pues como digas, agradeciendo. con todo, a mí me ayuda un montón su Algo contenido. así como Y a mí el muy vuestro. brutal que te haya cambiado, en plan de un caso de alguien que hayas ayudado y te haya contado y Ajá. te haya impactado. Pues no hay ninguno en concreto que se me ocurra ahora, que luego a medida que vayamos avanzando a lo mejor sale. Pero pues a mí me gusta tratar... hay temas que se repiten más que otros. La ciática o la hernia discal son temas muy, muy repetidos. Muy, muy repetidos. Yo te quería sacar este tema justo de la gana. El otro día sacaste un podcast, estamos en un podcast, ¿De imagen? una publicación que pone, la voy a leer para que la gente que no, Sí. luego en vídeo la ponemos aquí, pero el ejercicio más peligroso para tu hernia discal es no hacer ejercicio. No hacer ejercicio. Es que el otro día, que estoy tan de acuerdo contigo sobre ese post, pero me gustaría que te explicaras o tengas más la oportunidad para esa gente que Maravilloso. piensa, porque hay mucha gente que por haber tenido una hernia discal Creen que Y- no tienen que entrenar. y haber ido al médico y el médico le ha dicho, no, usted ya tiene una hernia, ya tiene 60 años o 55 años, no se mueva. Reposo, sofá, pastillitas. O sea, es que esto pasa. ¿eh? Esto pasa muchísimo, que a mí me parece, y al igual que vosotros que os dedicáis al mundo de la salud, o sea, es que no... Es increíble, Horrible. ¿no? Pero Es ocurre. increíble, pero ocurre. Yo puedo llegar a entender el razonamiento de estas personas, ¿no? Porque dices, ostras, como tengo esto, yo lo que... Para no desgastarlo, digamos, ¿no? Efectivo, Wonder. Digo, me estoy rompiendo, porque al final es una fractura del anillo fibroso, que es lo que contiene ese núcleo pulposo, y luego posteriormente desemboca en hernia discal. Como se ha roto, debe ser que a lo mejor he hecho un sobreesfuerzo, entonces se ha roto. Bueno, habría que, para hacerles entender a estas personas que el movimiento es la clave, el movimiento y la actividad física y el ejercicio es la clave, habría que entender unas cuantas cositas que voy a explicar. El cuerpo está diseñado para moverte. Tenemos 360 articulaciones, todas y cada una de ellas diseñadas para que tú te puedas desplazar, mover, defender, golpear, saltar, trepar, lo que sea. Eso para empezar. Entonces, anatómicamente estamos diseñados para eso. En el momento en el que nosotros no empezamos a utilizar el cuerpo, las articulaciones como es debido, empiezan los problemas. Tenemos varias... Mi metodología o la manera que tengo de operar se basa principalmente en esto que os voy a contar. Hay diferentes articulaciones clave en el cuerpo. Tenemos un montón, pero hay claves. Tenemos el tobillo, rodilla, estas son las claves. Tobillo, rodilla, cadera, espalda baja, la región de la espalda dorsal, cervical, hombro, escápula. Esas son las claves. Cada una, a pesar de que pueda moverse o estabilizarse, tiene un rol principal. Las articulaciones pueden hacer dos cosas, o estabilizar o movilizarse. Pero todas tienen como un destino, Sí, un objetivo. un objetivo principal. Entonces, si mi espalda baja, que busca principalmente estabilizar, no está estabilizando porque la musculatura colindante a esta está hipotónica, tengo poco tono muscular. Porque no me muevo. Porque no me muevo, efectivamente, o porque cuando me he movido, ahí viene lo del sobreesfuerzo, porque me he movido a lo mejor después de haber pasado tropecientos años quieto. Entonces, claro, esa región está inestable, cuando debería de ser principalmente estable. Entonces está hipermóvil, se está hipermovilizando para compensar pues, otros desequilibrios, errores que otros pueda tener errores. esa persona. Entonces ahí empieza el desgaste articular. Entonces, si yo lo que quiero es sanar una hernia, ¿qué tengo que hacer? Proteger, estabilizar la región del core, la región lumbar, el Claro, núcleo. pero como aquí queráis viene llamarlo. la discusión de... Yo es que discutí con un conocido, Sí. conocido no, un gran amigo, Ajá. el padre de una amiga, Sí. y él me decía, yo tengo hernia, Ajá. él... O sea, tú no sabes lo que yo he pasado y Claro. yo fui al médico y para que me pudiera operar me dijo 1 mes en cama. Un mes en cama. O sea, explícame esto. Claro. Que yo A no ver, lo para que, entiendo. para que lo pudiese operar. O sea, Sí, protocolo ¿por de qué, médico. Claro. por qué el protocolo de operar antes, al revés, sería al revés, ¿no? Muy buena Sería pregunta. preparar esa operación, ¿no? Preparar el que después de que te opere vas a tener que estar en reposo. Pues para que no estés en reposo, o sea, por ejemplo, para operarte del ligamento cruzado anterior, Ujú.
dependiendo de la persona, pero normalmente te hacen tener fuerte el cuádriceps, el isquio, o sea, preparar esa rodilla para operártela. Totalmente, acondicionarla. Pero yo voy a ir un poquito más lejos, Javi. Lo ideal sería preparar tu cuerpo para no tener que operarte. ¿Vale? Claro. Eso sería lo idóneo, lo idóneo. Totalmente. Eso podemos hacerlo a través de ejercicios que, lo que te he dicho, estabilicen. Específicos. Que estabilicen la región y al mismo tiempo, que los hay, ejercicios que rehidraten de manera hidráulica el disco intervertebral. Si nosotros, a través de eso, conseguimos que esa persona no tenga que operarse porque el dolor va a ir a menos, pues sería un exitazo, ¿no? Porque muchas veces cuando nos exponemos a una operación nos estamos olvidando de lo más importante. Esto se ve mucho en la medicina occidental, ¿no? En el método científico, como si fuera una religión ultra fanática, ¿no? Si yo me opero, lo que estoy haciendo ¿qué es? Quitar un síntoma, ¿vale? El síntoma, la hernia discal no es más que un síntoma. La gente se piensa, no, es que tengo una hernia discal y lo pintan como si fuera el origen de todos tus males. No, amigo, claro. El origen seguramente sea un origen hipotónico, bajo tono muscular, un origen también estructural, en el que tú has ido perdiendo a medida que pasa el tiempo alineación corporal. Y una serie de hábitos. Y una serie de hábitos que te han hecho desarrollar eso. Claro. Entonces, si tú no modificas todo eso, esa hernia va a volver a aparecer. Ese dolor no va a ir a menos. Claro. Y si no va a ese, va a otra. Y si no va, eso es lo más importante. Si no vas a ese, va a otro. Claro. Entonces, lo importante es que la gente comprenda. Esté Por informada. Tanto, podemos afirmar que a través del ejercicio podríamos evitar muchísimas operaciones. No sabemos el porcentaje, ¿no? Pero, totalmente. Sería muy alto. Es clave, altísimo. Además hay un dato muy interesante. Tengo entendido que es la primera causa de baja laboral, el dolor de espalda. Claro. El dolor de espalda. Entonces, es que estamos hablando de que si incluso, podríamos ahorrarnos un dineral a nivel social. Yo personalmente, mira, ahora que te he contado que estaba justo en posparto, hace como mes y medio que di a luz, claro, al final al final del embarazo, ¿no? Por mucho que yo he trabajado mucho el core con un programa que tenemos y tal, con la fisio que tenemos, y eso me ha ayudado mucho a sentir mi core después de dar a luz, porque en el anterior embarazo no lo hice tanto y lo sentía como un flan, o sea, como si no tuviera core. Entonces, esto me ha ayudado, pero al final es un esfuerzo muy grande para el cuerpo, ¿no? Esa extensión y luego volver a la normalidad, ¿no? Entonces, ahora mismo me encuentro en ese punto porque aún no puedes trabajar bien el core, puedes hacer algunos ejercicios, pero no puedes hacer planchas porque aún está débil y puedes provocar diástasis. Claro. Pero, claro, yo ahora mismo he empezado mi vida normal y yo tengo mi tono muscular en otras partes del cuerpo y mi abdomen, digamos, está muy débil. Claro. Entonces tengo unos dolores de lumbar brutales, me están doliendo las rodillas. Por la descompensación. O sea, claro, lo cuento porque esta tontería, ¿no? Y solo es un mes, imagínate algo prolongado a largo tiempo. Y yo porque soy muy consciente y me doy cuenta y sé que es de eso. Y sé que en el momento en el que empiece a hacer core, fortalecer el abdomen y más, voy a volver y no voy a tener ningún dolor. Pero ya me está doliendo el lumbar, la rodilla y solo es un mes y medio. O sea, para que la gente sea consciente, yo normalmente no tengo ningún dolor de estos, ¿sabes? Es ultra normal. Y una cosa muy, muy interesante de la que no se suele hablar es que en la etapa de embarazo, de gestación, se pierde muchísima alineación corporal. Hay que entender que todo ese complejo, ese bebé, al final lo que está haciendo es antepulsar tu correcto eje central. Te estás yendo hacia adelante en términos generales. ¿Qué hace tu cuerpo para compensar? Anteversiona la pelvis, entonces hace trabajar más los erectores o el cuadrado lumbar. Al mismo tiempo hay una hiperextensión de las rodillas, que de ahí seguramente aparezca ese dolor. Entonces, mi recomendación es que sí, fortalezcas el core, pero tampoco te vuelvas loca con eso e intentes también trabajar la alineación corporal. Realizar ejercicios de alineación corporal. Devolverle a tu estructura un poquito su centro. Porque es ultra común por temas logísticos y mecánicos y de irnos hacia adelante. ¿no? Y de espacio, literalmente. Claro. Sí. Oye, yo hay dos cosas que quiero hablar, tres. Una de ellas es que antes, para volver un poquito al principio del podcast, has dicho que para dedicarte a lo que te dedicas te recuperaste o te sanaste. Psicológicamente, ¿cómo lo hiciste? Muy interesante, muy interesante. Después de esa etapa en la que yo tenía esa rigidez, ¿no? Dices, lo primero es tomar conciencia. En cualquier problema que te ocurra en la vida, es darte cuenta. Entonces, lo que tienes que hacer es interpretar qué es lo que te está ocurriendo. En este caso era un dolor, pero el dolor no es el enemigo. Muchas veces la gente dice, ostras, es que tengo un dolor, estoy maldito. No, el dolor viene a contarte algo. Tienes que cogerlo y desencriptarlo. Uy, qué leche le da. Tranquilo.
tienes que cogerlo y desencriptarlo. ¿Cómo lo desencriptas? Bueno, pues intentando ver qué te puede estar contando. Entonces, eso es lo primero, darte cuenta de que ese dolor es porque tú has cambiado algo. Entonces, en mi caso, a nivel personal, mi postura la había modificado, había rectificado mis curvas, ¿no? Entonces, si eres un rayado como yo, lo ideal es tirar del hilo. ¿Por qué he cambiado yo mis curvas? ¿Por qué he rectificado? ¿Qué intención he tenido yo al llevar esto a cabo? Entonces ahí vas tirando del hilo. A mí me encanta tirar del hilo y es algo que a mí me ayuda en lo personal. Entonces vas tirando, vas viendo. Pero puede a lo ser mejor una desgracia personal, puede ser algo que lo hayas dejado con tu pareja. Pregunto, Sí. ¿te han echado el trabajo? O sea, digo Claro. que para que el que nos esté escuchando también se pueda sentir identificado y pueda tomar... Claro, lo mío, en lo personal, he llegado a la conclusión de que fue un desamor laboral. Perfecto. ¿Vale? Un desamor laboral me refiero a que creo que el trabajo es una palabra hermosa y debe formar parte de la personalidad de una persona. A mí eso de trabajar X horas y luego ser otra persona no va conmigo. Entonces yo soy una persona que debo entregarme a mi trabajo. Entonces era un ámbito en el que no me estaba haciendo nada feliz. Entonces yo vivía en una incongruencia eterna. Diaria. Entonces estoy haciendo algo, echándole muchas horas a algo que no me hace feliz, que no me gusta, y por lo tanto pues tenía que salir por algún lado. Y salió por mi postura. Y se manifestó en forma de dolores, de rectificaciones. Sí. Qué fuerte. Una pregunta, Pablo, porque yo te he escuchado varias palabras para mí muy determinantes. Consciencia, Sí. Bueno, has hablado de medicina occidental, has hablado también, bueno, antes del origen de los dolores, ¿no? Entonces, todo esto me dice que puedes tener o puedes creer, o puedes tener una opinión sobre la medicina moderna, ¿no? ¿Qué es para ti? ¿Cómo la usas en tu vida? ¿No? ¿Qué opinas? Muy, muy buena pregunta, muy, muy controversial también, muy polémica, porque, claro, Total. pues para eso estamos. Creo que hay una fe ciega y absoluta en el método científico y creo que el método científico nos puede llegar a ofrecer un montón de cosas, por supuestísimo. Joder, que, sin más lejos, tú te partes un brazo, una pierna, que te operen, pues es algo maravilloso. Pero sí que creo que la medicina occidental abusa mucho de ir o de parchear el síntoma, ¿no? Para que te calles, para que se te vaya ese dolor. Pero realmente creo que la clave en cualquier problema que te ocurra en la vida es ir al origen. Es ir al origen. Entonces, a mí esto de que me intenten operar de una hernia, a mí esto de que me maten un nervio, te quiero decir, no va mucho conmigo. A mí me gusta más ir a lo profundo. Creo que es algo... O medicar, ¿no? Para el dolor sin buscar ningún tipo de origen. Vivimos en una sociedad en la que se abusa de los medicamentos, de los analgésicos. Entonces, mi filosofía es ir al origen. Y muchas veces hay un origen muy emocional, incluso espiritual, incluso, pues yo qué sé, ¿qué médico de los que hayáis ido os han hecho un estudio de la postura? Un estudio, claro, es algo pues que requiere mucho tiempo. Un tiempo, pues a lo mejor no te apetece invertir. ¿Crees que al final, porque yo me doy cuenta que muchas veces, ¿no? Ahora vas al médico por algunos síntomas y recurrentemente la palabra estrés está en su boca, ¿no? Es decir, es el estrés, los hábitos de vida. Entonces, quieras o no, eso nos acerca un poquito más a... más que nunca la medicina ha estado como cerca del origen, ¿no? Porque hasta ahora ni siquiera si no era científico no hablaban de ello. Totalmente. Entonces, ¿crees que vamos a tender o que en algún punto la medicina moderna se encontrará con un poco más, ¿no? Con algo más tradicional, sí, por ejemplo, con algo más tradicional, eso es. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Evidentemente, creo que no es para todo el mundo, ¿vale? Porque siempre pues, va a haber, además al ser humano le encanta los polos opuestos o los extremos, pero sí que creo que va a llegar un momento en el que pues tengan que contemplar otras cosas. Si es que no se trata de renunciar, si es que es al revés, se trata de enriquecer, se trata de contemplar más opciones de ese abanico, de esa ecuación y trabajarlas todas. Si la medicina tradicional es maravillosa, la medicina occidental también, pero si encima combinamos las dos, bueno, pues... ¿Y por qué se han separado? ¿Por qué se han separado? Yo creo... En tu opinión, obviamente, claro. Tu opinión, claro. Claro, yo tengo la teoría de que en el mundo todo son alzas y bajas, ¿no? Todo tiende a funcionar de esta manera, ¿no? La noche y el día, el bien y el mal. Entonces, creo que estamos en un momento en Occidente en el que se abusa mucho de esta rama de la medicina ultracientífica y si no hasta hay que explote, 700.000 metaanálisis no está respaldado, por lo tanto, no funciona. Y yo creo que en un momento
lo que tú dices, explotará la burbuja y empezará a bajar aquello y empezarán a contemplarse otras cositas. De todos modos, creo que también tienen cada vez más seguidores. Sí. La gente empieza a entender que la emoción no es algo invisible, que la emoción se Claro. encarna, que el dolor... Es bueno, que si te escuchas un poco y tienes un poco de conciencia, lo ves, ¿no? Tampoco lo hace ves, falta. cualquier persona. Claro. Sí, lo que pasa es que Claro. hay gente que tiene miedo a esto de Total. tal. Dice, ¡oh, no! Hombre, sí, A mí dame algo que no me entere. ibuprofeno Sí. y déjate de historias. Sí, Bueno, que es lo eso que está. peor. Pero yo, ¿qué porcentaje? Bueno, entiendo que escuchándote, yo antes tenía un porcentaje alto, ahora más, pero ¿qué porcentaje para ti o qué de importancia tiene para ti el que una persona, o sea, al final cuando una persona tiene una lesión, el porcentaje alto Ujú. es por algo anímico, ¿no? Al final, o psicológico, o su Claro. estado emocional. O sea, quiero decir, cuando una persona viene en una hernia Sí, o una rotura de un ligamento cruzado anterior, claro. ¿tú dirías que hay un 200% que esa persona Claro. puede tener algo emocional pues de su vida o es simplemente... Es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Y te voy a decir una cosa. Es muy buena pregunta, Javi. Esa pregunta debería hacérsela la misma persona. Porque es cierto que hay lesiones o patologías que son puramente mecánicas, ¿no? Por lo del cruzado que me dices. Bueno, pues te has caído y se te ha roto. O te han hecho una falta, lo que sea, jugando al fútbol y se te ha roto. Pues ahí es puramente mecánico. Pero el dolor de espalda va muy, muy ligado al mundo emocional. Que no es El- una el lesión dolor. como tal, es más dolor, ¿sabes? Es que el cruzado no es un dolor, es una lesión. Sí, pero o sea, al Sí, final... pero una hernia discal también puede Ya, ser bueno. concebida como Una una lesión. tal. Pero fíjate, en la medicina tradicional china, a la hernia discal, evidentemente siempre hay un componente mecánico. Joder, no hay que olvidarse de eso. Pero también hay un componente de estrés, también hay un componente de miedo. Además, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es, precisamente, doy mucha información, me considero un divulgador, un comunicador, precisamente porque creo que las personas necesitan información, muchas veces científica, que vuelvo a repetir, no estoy en contra, yo la doy, encantadísimo, para quitarse ese miedo. Porque una vez que te quitas el miedo, esto es lo más bonito, empiezas a moverte. Y empiezas a moverte como un ser humano, con soltura, sin miedo. Tú cuando te mueves con miedo, ¿cómo te mueves? Como un palo, como un Robocop. Por Te eso la mueves gente que tiene miedo a bailar, pues baila mal, porque no se dejan llevar. Lo mismo. Es tal cual, lo has descrito perfecto. Ese ejemplo te lo robo. ¿Es así? Sí, te mueves como un palo, claro, porque Sí. te da miedo. Total. Y lo mismo con el movimiento. Te agachas con miedo porque te han dicho que Entonces te agachas con miedo, hay mayor desgaste articular en determinadas regiones de tu cuerpo, en ese desgaste pues vas generando desequilibrios musculares que alteran otra región. En fin. ¿Cómo abordas tú, pues, o cómo asocias la osteopatía, ¿no? Y lo que haces Ujú, con la salud mental? ujú. Muy buena pregunta. Sobre todo, como estoy trabajando de manera telemática o online, información, hablando. Pero lo tienes muy en cuenta, ¿no? Mucho, Con sí, todos tus sí, clientes o sí. o Por ejemplo, pacientes. en mi curso de hernia discal, el grueso del curso me atrevería a decir que es un 70% parte teórica, para que la persona entienda absolutamente todo lo que hay detrás de su hernia, cuáles son los escenarios, las actitudes, los gestos, los hábitos que le han llevado a esa hernia, y luego vamos con la rutina de ejercicios que debes realizar todos los días sin ningún tipo de excepción, pero no sin antes tú haber comprendido todo en relación a esa hernia, porque es ahí cuando te voy a quitar ese miedo. Oye, pues ese curso se lo voy a decir a mi padre, porque mi padre tiene. ¿A que sí? Pues, Sí. Le va a está venir invitado. súper bien. Sí, sí. Ya me dices. Bueno, ahora Súper. hablaremos de a nivel empresarial, porque es una pregunta, pero yo, Ah. una pregunta que a lo mejor te meto entre la... a una persona le dirías, ¿osteópata o fisio? Pues fíjate, es una pregunta, es buena ves? pregunta, muy polémica. Piénsatela. Sí, Yo te voy a sí, sí, decir, sí. mientras que tú la piensas, yo te voy a decir, yo siempre, dependiendo del dolor o lesión, Ajá. creo que osteópata primero y luego fisio. Conozco nosotros vamos a Carlos, que es un fisio, o sea, osteópata y fisio es de las dos, Sí, y claro, primero te coloca te coloca. y luego te trata, ¿sabes? Claro. No sé si tú estás igual, pero... Esa es la teoría. ¿Qué ocurre? A mí me gusta más meterme en el papel del entrenador personal. Creo que la clave está en el movimiento, más que en la manipulación pasiva, que también tiene un componente, esto es muy interesante, tiene un componente analgésico, porque ya simplemente que te toquen o que te aprieten, ya tiene un componente analgésico. Pero Nos para gusta. arreglar el origen. Bueno, a mí Sí, me tú- flipa. Claro, aquí A no. mí me encanta que me den Ya, pero es un masajes. A mí masaje, no me pero gusta. te vas por la ¿No? puerta, haces tus mismas cosas y no has entendido nada y la semana que viene tienes que volver a por otro masaje.
Mi punto de vista, claro, es que la clave está en conocimiento y movimiento intencionado. No que te muevan. Ese es mi humilde punto de vista. Entonces, pero dentro de los osteópatas, es que depende del profesional, macho. Depende del profesional, porque a lo mejor das con un osteópata que es increíble y tiene una conexión contigo brutal. Tú confías en la disciplina y confías en él. Se da esa triada maravillosa. Esa energía. Tienes ese vínculo entre el profesional, la disciplina y tú con él. Y a lo mejor te pasa eso con un osteópata, con un fisio. Entonces creo que no hay una disciplina u otra, es totalmente dar con la persona. Es que muchas veces es como con los médicos, en plan el título de médico o el hecho de ser médico no tiene nada que ver con otro médico, ¿sabes? Es que es muy... Entonces no la palabra fisio no es como ir al Mercadona, que todos tienen lo mismo, ¿no? O sea, claro. Es muy distinto. Entonces cambia muchísimo en función de la persona, de esa preparación, de cómo es la persona, de yo qué sé, de mil cosas. Sí. Si es más cálida, si no, incluso su temperamento, o cómo te hace sentir. Porque hay personas que... O hasta dónde ha ido, porque al final la carrera es un básico y luego un buen fisio se desarrolla después prácticamente. Totalmente. Entonces depende de hacia dónde haya tirado, de cómo haya tratado, de lo que él haya experimentado también con respecto al ejercicio, porque hay fisios que ni siquiera hacen ejercicio, ¿no? Pero, o sea, es raro, pero lo hay, ¿sabes? Es así. Entonces es... Bueno, igual que hay médicos que no se mueven, o sea que... Bueno, y tu nombre, ya muchísimos. Tu nombre en Instagram es Pablo Pilates. Pablo Pilates real. Pilates, porque, a ver, cuéntame, ¿cómo te encontraste el Pilates? Yo empecé como instructor de Pilates. Ese fue mi origen. Vi en el Pilates terapéutico una manera perfecta. Le tengo un agradecimiento tremendo al Pilates terapéutico porque lo guay del Pilates es que tú prescribes ejercicio, ya sea individual o colectivo, pero puedes ir informando. En mis clases eran tan dinámicas como didácticas. Es decir, yo estaba constantemente... Pero escúchame, ¿qué haces que no estás dando clases con nosotros en un Pues eso me pregunto yo. Claro, pues mira, tenemos aquí. Lo cerramos rápido. No, pero sigue, es genial porque puedes dar mucha información. Entonces yo vi mis clases de Pilates como una oportunidad para yo divulgar y al mismo tiempo trabajar esa parte, ¿no? Entonces yo ya estaba como un creador de contenido Pero ahí en petit comité, ¿no? Entonces era genial y era perfecto porque veía muy buenos resultados, veía que la gente no únicamente se limitaba a seguir mis pasos o a seguir mis movimientos, a copiarme, sino que también se iban con cositas. Pues venga, que sepas que esto que estás haciendo te viene bien para esto, estás arreglando este músculo, que sepas que este músculo tiene mucha tendencia a esto. Se iban a casa pues sabiendo cositas y sobre todo, se iban confiando en mí, porque un instructor, por ejemplo, vosotros lo habéis currado. La gente confía en vosotros y no más que veros en ver vuestros comentarios. Oye, pues nada. Bueno, yo creo que hay que ser en eso para que confíen. Yo digo a la gente que tú, o sea, es como si yo voy a un médico que está gordo, lo siento, pero con sobrepeso, fuma, todo mal, ¿no? Entonces como me dice, oye, pues quédate en casa. Y digo, a ver, tío, no eres un ejemplo. A lo que te quiero decir, que simplemente ver tu cuerpo, cómo te mueves, cómo te colocas, tu cuerpo, lo sano que está, eres un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la gente es muy fácil en confiar en lo que estás diciendo, ¿no? Eso es un punto muy, muy importante y a vosotros se os ve. El factor de predicar con el ejemplo. El factor de predicar. Totalmente. Pero si encima vas diciendo cosas con sentido común, pues la gente se fía de ti. Claro. Pero lo que tú dices es brutal. Predicar con el ejemplo es importante, está claro. No creo que sea determinante, también te lo digo. Y tú tienes personas en las que confías a nivel salud que no tienen el mejor aspecto en ese sentido porque probablemente... Pues cada uno tiene su vida, ¿sabes? Pero sus conocimientos no van alineados a lo mejor con lo que ellos hacen. Pues nuestro Pedro Pablo, por ejemplo. ¿Tú confías en él? Es verdad, salud? De medicina natural. Claro, entonces... Bueno, es verdad. De hecho, el otro día estuve hablando con él de esto. Pues yo tomo mucha medicina natural y entonces le digo que... El otro día le dije, no eres un ejemplo. Se lo dije así. Se lo dije. Yo soy muy sincero. Está sano, porque a lo mejor no está en forma, pero está sano y contento. Eso no lo sé. Contento sí. Bueno, aparentemente no lo sé. Tiene sobrepeso y él me dice, es que no puedo jugar al pádel porque sé que si juego tengo mucha probabilidad de lesionarme de la cadera o de la rodilla, ya estoy mayor, o sea, tengo que bajar de peso para poder volver a jugar al pádel. Y entonces le digo, bueno, entonces es que no es un ejemplo, me lo estás diciendo tú mismo. Y me dice, a mí no me hagas caso. Tú haz a mi sabiduría y mi experiencia. Y te pregunto yo, ¿y cómo has llegado a confiar en ese tío? Pues por su energía. Efectivamente. Y su manera de explicarte las cosas. Por su energía, sí, por su manera de... Bueno, también porque voy recomendado por alguien que también confío, entonces sé que esa persona es de fiar, porque tal, luego
él, su energía, su manera de explicarme las cosas, su manera de comunicarme las cosas, de enseñarme ciertas cosas y luego confiar un poco y ver que funciona, es como ya confías más. Por eso ¿sabes? te digo que lo ideal es predicar con el ejemplo, pero no tiene por qué. Hay veces que hay profesionales muy buenos que no predican con el ejemplo. Podcast. Totalmente. Y Totalmente. yo quería decir, ¿qué opinas del término ejercicio terapéutico? Ejercicio terapéutico, también muy buena pregunta, muy polémica, porque creo que todo ejercicio es terapéutico. O sea, eso es como decir... Creo que tiene un marco o una intención legal detrás, Totalmente, ¿no? yo también lo creo. Porque realmente es que caminar es terapéutico, que te dé el sol es terapéutico, correr es terapéutico. Sí, Luego pero aún vamos a empezar así, para mí, es que, bueno, mi mejor amiga también hace pilates terapéutico y de toda la vida, y ella es entrenadora personal de hace 1000 años y luego se hizo fisio y aparte cree mucho en las energías, entonces me recuerda mucho a ella esta conversación. Pero bueno, ella usa mucho el término ejercicio terapéutico y sobre todo creo que lo emplea porque al final cuando, evidentemente todo ejercicio es terapéutico porque como ir a terapia, no te sana, te hace bien, pero si lo queremos aún llevar como a algo concreto para alguna dolencia o algo, pues es ejercicios que tú haces específicos para curar eso, ¿no? Esa es la idea. Si, por ejemplo, en Pilates, si se le pone la etiqueta de terapéutico detrás, es por la razón de intentar diferenciarse del Pilates un poquito más convencional. Volvemos a lo mismo. Hay tanto profesionales y maneras de actuar como personas en el mundo. Pero sí es verdad que hay un Pilates muy cañero, muy cañero. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar la palabra terapéutico a modo de marketing para llevar a personas que están un poquito más delicadas o que ellas se consideran o se autoperciben como personas delicadas para llevarlas a mi clase? Pues pongo terapéutico detrás. Entonces, ¿qué diferencia uno y otro? En el terapéutico deberías, desde mi punto de vista, estar informando qué hay detrás de los beneficios, por ejemplo, los beneficios de cada ejercicio que tú estás prescribiendo, aunque sea un poquito rollo, pero bueno, ir soltando píldoras. ¿Con la intención de qué? Reducir miedo y que la persona se entregue. Porque si no va a salir mal el ejercicio. Y eso a lo mejor no se hace en un pilates más convencional en el que es algo casi más cardiovascular, porque hay clases de pilates que son como apuntarte a zumba o a crossfit. Pero ¿por qué a la gente le gusta tanto? ¿Por qué la gente en general tiene un concepto de entrenar, me voy a reventar? Totalmente. Cuando debería ser un poco al contrario, ¿no? Sí, me encanta esa pregunta, Javi, porque... desde mi punto de vista, no hace falta reventarse, ni muchísimo menos. Es que no es que no haga falta, es que no es necesario. Está lejos de a lo mejor de lo que realmente debería ser, ¿no? Sí, lo que pasa es que venimos de una cultura en la que se nos ha vendido eso de no pain, no gain y hay que estar tochísimo. No tienes por qué estar tochísimo para empezar. No es ni saludable, ni eficiente. No, o hacer una clase de pilates y me tengo que reventar. Si hago 3 ejercicios y no estoy sudando, pues vaya caca. Total, lo que piensa la gente. Sí. O si no tengo agujetas, es un indicativo de que no he trabajado lo suficiente. Un clasicazo. No, lo que tienes que hacer es mover el cuerpo, estimular, realizar ejercicios o combinarlos con ejercicios un poquito de vez en cuando más intensos, si quieres ejercicios de fuerza y tal. Pero ejercicios de control postural no van de la mano con la extenuación. Ni muchísimo menos. Puedes hacerlos con ropa de calle que no pasa nada. Yo mismo. No tienes que cambiarte. Que claro, no, ni esas. Claro. Pero sí es verdad que un poquito de ropa más cómoda, tal, te pongas en vaqueros por si acaso tienes que, yo qué sé. Ya. Pero sí, no hace falta sudar. Has mencionado un montón de veces la palabra miedo. Miedo. ¿Qué supone para ti? Porque entiendo que es como un eje muy importante, ¿no? En tus... Total. Miedo es lo que te roba la capacidad de moverte con soltura. Miedo es lo que te quita la espontaneidad en el movimiento. Pero todos eso... tenemos algunos miedos. ¿Están enfocados los miedos emocionales a eso o no? ¿O es más miedo al movimiento? Claro, es muy buena pregunta también. Yo me estaba refiriendo sobre todo miedo al movimiento, al autopercibirse de una manera muy frágil. Ajá. Pero va un poquito de la mano, ¿eh? Si yo Hay gente que no hace una sentadilla búlgara porque piensa que se va a caer. Pero es que como nos han hasta metido... luego se cae del miedo. ¿Cómo es? Claro. Es que el miedo te hace cagarla muchas veces. Cuando tienes miedo a no sé qué, es que lo visualizas además y al final la cagas. Por eso no hay que tener miedo. Por eso la mentalidad, por ejemplo, de Ilia Topuria, que está ahí todo el día diciendo lo mucho que se cree que va a ganar y no ve otra cosa, es que eso funciona en realidad, ¿no? Mentalmente funciona. Pero eso, volviendo a la... Perdona que te corte. ¿Sí? La pregunta que me has hecho es muy guay porque... no todo, o sea, yo me estaba refiriendo sobre todo al miedo más de cómo te percibes, ¿no? Pero sí es verdad que si eres una persona especialmente miedosa con la vida o los problemas, vas también a moverte también. Sí, creo que todo tiene transferencia. Si eres especialmente miedoso, es más fácil que también desarrolles una fobia al movimiento. Ya. Sí. Pero también es como que nos han metido ese miedo, ¿no? Totalmente. O sea, la gente tiene más miedo a hacer ejercicio que a tomarse un ibuprofeno. No te quepa la menor duda. Y eso es una locura. Al final,
yo creo que el sistema, ¿no? No de sanidad, pero el sistema también de la medicina, todo nos han metido un miedo increíble y nos han alejado muchas veces de nuestro origen, ¿no? Y yo esto me he dado mucha cuenta a raíz del parto, que también... Joder, al final la epidural está muy bien, pero yo desde el primer parto quería hacerlo sin epidural, pero tenía miedo. Y como tenía miedo, pues llegué el día del parto y me puse la epidural al final, porque el miedo es muy potente. El miedo puede contigo y te hace tener más dolor del que realmente tienes, te hace sufrir el dolor, porque una cosa es dolor y otra cosa es el sufrimiento. Sí. Y entonces, claro, al final me la acabé poniendo, ¿no? En este segundo también tenía miedo, pero me preparé más y me formé más y tenía una amiga que me ayudó muchísimo, que ella lo consiguió hacer sin epidural y se preparó un montón porque es una friki, ¿no? Entonces ella se preparó muchísimo, entonces me contagió todos esos conocimientos y entonces fui más preparada y conseguí hacerlo sin epidural. Y después de esta experiencia pienso, Dios mío, es que yo leía muchas cosas en plan, nos roban el parto, pero decía, no, qué exagerado, ¿no? Pero es que literalmente es así, o sea, nos han metido tanto miedo a ese dolor como si no fuéramos capaces de soportarlo. Poniéndonos la epidural nos han robado lo que se siente en un parto natural, porque evidentemente la medicina como siempre ayuda y la epidural en algunos casos es muy importante porque son partos muy largos y muy complicados y ayudan un montón, pero no de manera sistemática, ¿no? Pero porque las personas no se preparan para eso. O sea, es que ahora se entiende que un parto normal es con epidural. Totalmente. Si es sin epidural es no normal, es en plan, estás loca, ¿cómo pero haces si tú eso? tienes ¿no? una movilidad de cadera muy correcta, una posición corporal perfecta, tú te preparas mentalmente, meditando, etcétera, pues lo consigues. Que no, que en la postura no hace falta. O sea, al final las mujeres han parido a lo largo de la historia sin necesidad de epidural ni de nada. Al contrario, la epidural empeora porque restringe el movimiento. Totalmente, y parir totalmente. se para en movimiento. Además, has dicho una cosa que me encanta, lo pienso tal cual. El sistema en general, o sea, la vida está hecha para ir quitándote ese empoderamiento. Total. En el parto, con el movimiento. Por eso se hace viral que uno se ha muerto de una enfermedad y no se hace viral que una persona su vida ha mejorado por el movimiento. Para empezar, esto está estadísticamente comprobado, nos llama la atención 7 veces más las noticias negativas que las positivas. Entonces, esto los telediarios lo saben, ¿no? Entonces, y juegan con ello, buscan esa audiencia. Pero lo que tú has dicho es brutal. Le tenemos miedo a todo, al emprendimiento, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder yo a hablar con esa persona? Arriesgarte, a todo en a general. perder el dinero, a perder tu trabajo, a perder tu casa. Entonces, yo todo. creo que una de las claves en la vida, uno de los caminos, todos tenemos muchos, pero uno es ir descubriendo precisamente el potencial que hay en ti. Después de ese miedo. Después que el ser humano es brutal, pero que llevamos de 3 a 6 millones de años en etapa evolutiva, corriendo, cazando, peleando con animales salvajes, dando a luz en sitios cual, o sea, te quiero decir, somos la hostia. Somos la hostia. Entonces, no estaría fácil ir desbloqueando, yo lo llamo así, desbloqueando esas cositas, pero es lo que hay que hacer. A mí el tema del parto me impactó mucho, claro, no hay vuelta atrás, porque aparte el parto fue muchísimo más fácil, ¿sabes? Que con la epidural, o sea, al final el no poder moverte, no le estás dando al cuerpo y al bebé todo lo contrario a lo que realmente necesita, estás cortando cosas que el cuerpo de manera natural sabe que tiene que hacer, ¿no? Literal. Entonces, y no solo ya a nivel hormonal también, por supuesto, pero sobre todo en el movimiento. Entonces, el parto fue tan fácil que ahora pienso, claro, porque yo aún tenía ese miedo y veo el vídeo, porque lo grabamos y veo el vídeo y pienso, me veo y tengo miedo, ¿no? Y digo, si no hubiera tenido ese miedo lo hubiera disfrutado muchísimo más porque joder, es que era una cosa increíble, ¿sabes? Pero claro, al final ese miedo te paraliza tanto y te hace no disfrutar de las cosas, pero en realidad somos mucho más que lo que creemos que somos. Total, y capaces de cualquier cosa. Bueno, pues para Total. el tercero, ¿sabéis? No, olvídate. Oye, por hablar de otra cosa, sí, o sea, hay que cortar esto rápido. Me interesa mucho hablar un poco, aunque da para largo, pero yo encantado de que vengas a otro podcast, sobre el calzado respetable. El calzado. Porque nuestros pies son muy importantes. Y bueno, hay muchas cuentas que se dedican solo a eso. Me interesaría saber tu opinión, cómo lo conlleva o si tiene algo que ver. Yo sé que sí, pero quiero escucharte. Es un tema muy, muy interesante. Al final hay que entender que nuestros pies son la base de ese castillo de naipes, de ese edificio, como quieras llamarlo. Son esa base estructural. Si nuestro pie tiene la tendencia
a estar más elevado por la zona del talón que la zona delantera del pie, pues evidentemente nuestro eje central se va a antepulsar. Esto es mecánica pura, te vas a ir hacia adelante. Va a haber algo, ya veremos qué, que va a intentar corregirlo, compensarlo para que no te caigas de morros contra el suelo. ¿Qué suele ser? Pues unas rodillas hiperextendidas, una anteversión pélvica, me voy hacia atrás, rectificación cervical, ¿no? A base de antepulsar la cabeza. Entonces, viene bien si busco alineación corporal, utilizar un calzador más respetuoso con tu pisada, que básicamente hay un montón de marcas, y además se están sumando ahora un montón de ellas, porque es algo que estamos viendo que funciona. Lo que tenemos que buscar es que sea un zapato ancho, que tenga la horma ancha, que te permita que sea flexible, eso es, y que sea plano, Eso es todo. Pero ¿cómo haces una readaptación a eso? Sí, muy bueno, claro. Lo ideal es hacerlo por horas, es decir, si partes de un calzado que es cero respetuoso con tu pisada, que tiene mucho talón, pues intenta a lo mejor caminar con el calzado minimalista un 20% de tu día a día, un 20%, y vas incrementando. La primera semana 20, la segunda semana subes a 30, 40, tal. Pues esa sería una transición, yo creo que inteligente, poquito a poquito. A lo mejor al cabo de 2 meses ya estás caminando a full con el calzado minimalista, y lo mismo que cuando te empoderas. Pues cuando utilizas calzado minimalista, luego, si has pasado esa transición, no quieres volver atrás. Ya. Es una pasada. Incluso correr. Es una locura. Yo lo de impacto me quedaría loco porque yo he sufrido un huevo por el cruzado, ¿sabes? O sea, ya te digo. Oye, ¿qué impacto tiene eso en el cuerpo, en la columna? La alineación corporal. Bueno, pero que nos expliques a la gente, que yo no sé. No, te digo, está pero- preguntando. O sea, claro, que la alineación corporal... ¿Qué ¿Él a mí? impacto? Sí. No, le estoy preguntando yo. Ya, y él no te ha entendido bien, entonces te está Pero- preguntando que si te refieres a la alineación Es una corporal. pregunta ahí colateral. O sea, me preguntas que qué impacto tiene la alineación corporal Sí. con el dolor de espalda. Claro, Vale. gracias. Cuando... Claro, que no te había entendido. Cuando perdemos alineación corporal, cuando nos vamos en el 95% de los casos, nos vamos hacia adelante. Es raro que alguien se vaya hacia atrás. Extremadamente raro. Te vas hacia adelante. Va a haber un cambio en todas y cada una de tus estructuras. Para empezar, las rodillas empiezan a hiperextenderse. Generalmente se bloquean. Me gustaría hasta levantarme para que lo vierais, pero básicamente tu cuerpo se va hacia adelante, tienes que ir compensando con la cadera, con las rodillas, con la espalda baja, los hombros. Si yo me voy hacia adelante, aunque no se vea muy evidente, para exagerarlos, lo que está haciendo es, se están antepulsando, me están dejando vulnerable a la región interescapular. Esto automáticamente me va a generar, porque tiene demasiado que ver los problemas de hombro con la región cervical, me va a generar una antepulsión de la cabeza. Esa antepulsión de la cabeza, rectificación cervical. ¿Es una o cervical. cadena? Es una cadena. Acortamiento del psoas, que eso también es muy típico, ¿no? Es un clásico. Mm. El acortamiento solo suele pasar porque estamos demasiado tiempo sentados. Claro. Sí. Tú antes has dicho las articulaciones, que cuáles son las más importantes o más relevantes. ¿Cómo le dirías a una persona que empiece a movilizar su cuerpo? O sea, ¿por dónde empezaría? ¿Por los pies, por la cadera, por la espalda? ¿Por dónde empezaría una persona de, oye, pues yo quiero empezar a moverme más? ¿Por dónde empiezo? Claro. O a tener Pues- un cuerpo más... O un buen ágil, ejercicio que tú más creas, funcional. eso es. Vale. Las rotaciones son clave y es algo que la gente le tiene mucho miedo. Las Sí, entonces me rotaciones. encanta tu Instagram cuando sacas... Rotaciones. Hostia, me flipa, porque es que hablas muy bien, ¿sabes? Es que ¿sabes qué pasa? Y Que- hacer unos vídeos muy buenos, Muchas gracias. muy, tío. muy visuales. Muy visuales. La gente normalmente abusa mucho de la flexoextensión. Arriba, para abajo, flexiones. Pero no hay rotaciones. Entonces, ese movimiento, junto con las flexiones laterales, lo que hace son los dos únicos movimientos capaces de rehidratar tu disco intervertebral. Entonces, eso para empezar. Deberíamos de realizar más rotaciones en nuestro día a día. Que no es más que, no hace falta ni que te pongas en una esterilla, en la cama, nada más levantarte. Eso sería idóneo, retorcerse un poquito. Y después, caminar un poquito más, si puedes, a medida que vayas ganando confianza, porque hay gente a la que le duele caminar, pues intentar de vez en cuando trotar un poquito, levantar algo de peso. Esas serían las recomendaciones, sí. Caminar un poquito más, correr y rotaciones. Y luego, pues las cosas que sabemos todos, ejercicios de fuerza, pues estas cositas. Sí, cuando en nuestros entrenamientos, y yo creo que todos los que hacen entrenamiento virtual se sentirán identificados, siempre antes de entrenar hago calentamiento y siempre hago rotaciones, ¿no? Y Ajá. las 2 primeras es como, Sí. ¿sabes? Estás como tieso, luego ya vas, pero digo, es que parece una tontería, pero es que no hacemos
nada este movimiento. No Entonces, claro, hacemos. cuando lo vas a hacer es como, te duele Claro. todo, ¿sabes? Además, el cuerpo, ¿sabes lo que pasa? Que pierde lo que no se utiliza, pues se puede ir atrofiando. Claro. Entonces, si yo no utilizo rotaciones. Igual que la musculatura- lateroflexión también, ¿no? Claro, si yo no hago esos dos movimientos, la musculatura que me permite hacer esto cada vez se va rigidizando Atrofiando, y claro. pierde funcionalidad. Entonces, cada vez pierdo más capacidad de rehidratar de mis discos. Entonces, estoy entrando en una espiral interna de dolor, rigidez y la del demonio. ¿Cómo se rompe? Haciendo. Totalmente. Qué bueno, ¿eh? Oye, por seguir un poco este podcast, vamos a hablar un poco de emprendimiento. Muy bien. Al final, tú has emprendido y te tiraste a la piscina de crear contenido Sí. y sin decir, bueno, pues a ver qué sale de aquí, al final vives de esto. Vivo de esto. Cuéntanos si es fácil, si no es fácil, si tienes algún curso, si, no sé, ¿de qué vives? ¿No? O sea, a lo mejor el que está en casa dice, ¿Cómo vale, has cambiado, este ¿no? tío tiene muchos ¿Cómo has ido seguidores, evolucionando tu pero- negocio? Pero ¿de qué vive, no? Sí, sí, sí. Yo vi, bueno, para empezar, creo que sí que es relativamente sencillo siempre y cuando encuentres una cosa que requiere esfuerzo y compromiso, que es encontrar tu pasión. Si tú no encuentras tu pasión, es extremadamente difícil que tú seas relevante, por la sencilla razón de que no vas a cumplir dos cosas. No vas a tener la disciplina de subir contenido todos los días, porque esto es algo imprescindible, subir contenido todos los días, y no vas a querer mejorar, ¿no? Una persona que, pues como vosotros, que se nota que os mueve la pasión, estáis constantemente estudiando y viendo técnicas y viendo tal, pues eso es lo que os va a diferenciar del resto. Si soy una persona que simplemente voy tirando a lo que creo que puede llegar a funcionar, voy a ser una persona mediocre, voy a estar destinado a esto. Entonces, creo que primero de todo tienes que hacer un análisis de quién eres, y luego, pues posteriormente, ponerlo al servicio de la humanidad. Y las redes son perfectas para esto. La otra pregunta era, Javi. ¿Cómo has llevado eso a la monetizar, no? sí, sí, ¿O sí. ¿Cómo ¿Cómo lo has monetizas monetizado tú? tu trabajo? Se monetiza, pues se puede monetizar de varias maneras. Tienes el servicio 1 a 1, personalizado. Lo que pasa que sí es cierto que es un poquito más extenuante. En mi caso tengo asesorías 1 a 1 en el que nos conectamos por una videollamada y en base a la sintomatología que tiene esa persona, oye Pablo, pues tengo esto otro. No lo sabía yo eso, y mira que te sigo, ¿eh? Sí, claro, a lo mejor lo tengo ahí oculto, el Bueno, servicio que lo ese. sepas. Tengo que mejorar yo el perfil. Al final es que eso es lo que menos tiempo te va a dar. Según vas creciendo, al El final, 1 a 1 dices, claro. totalmente, es cero Claro, escalable. claro. Es cero escalable. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese es uno. es 1 a 1 Ese es uno. y Y ahí lo que hago es pues hablar con él, Sí. ver qué es lo que puede estar ocurriendo y darle una solución. Qué bueno. Que suele ser pues una serie de ejercicios que debe realizar todos los días y unas pautas que debe llevar a cabo. Porque al final pues, no solo hay que dejarlo todo en el ejercicio o en el acondicionamiento físico, también tienes que quitarte cosas que te están reventando. Ujú. Entonces hay que crear un escenario perfecto para que ese acondicionamiento sea idóneo. Luego pues tengo un curso de hernia discal, que lo que hago es hablar a full de lo que es la hernia discal, lo que os he comentado hace un ratito, y en base a esa información tú ya te haces una composición del lugar de qué es lo que te ha llevado a esa hernia discal. Y luego, por último, vamos a los ejercicios, después de esa parte teórica. Y luego pues la monetización de las redes sociales, que hay algunas redes sociales como YouTube o Facebook que no pagan mal. Entonces, pues Qué bien. es un ¿Tienes, balón de oxígeno. ¿tienes YouTube? Tengo YouTube, tengo Facebook, sabía tengo yo eso. TikTok, Sí, ha tengo dicho que tal. tiene 3 y Sí, pico millones. pero ¿no? YouTube, no, o sea, TikTok y tal, pero YouTube ¿qué sacas? ¿Lo mismo? Es lo mismo. Subo lo mismo, aunque debería darle más caña. Debería darle más caña y subir contenido más horizontal, porque lo que subo es contenido vertical. Ah, Y bueno, 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 no te va diferente. mal, 3 y pico millones. no, pero en YouTube va menos. En YouTube son, no sé si 200.000, pero bueno, que no me quejo. Bueno. Pero sí es verdad que 200.000. YouTube es un punto a nivel Es empresarial. que tampoco muy se bueno. puede hacer todo. No se puede tan- hacer no todo. se puede. Es lo que hablaba antes con Javi. me dice, tengo que delegar yo. Delega. Tengo que delegar. Delega. La clave está en delegar. O sea, obviamente tienes que hacer otro estudio, ¿no? Y adecuar a las personas, pero delegar en algo que tú no eres, a lo mejor no te gusta o no, yo qué sé, pues las Que tu cuentas. tiempo no es tan o- eficiente en Sí, eso, ¿no? claro, Subir efectivamente, ciertas efectivamente, pero cosas, necesito a alguien ahí para mejorar. Entonces, buscar a alguien, a una persona adecuada, si no es la persona, fuera, pero Claro. no intentar reeducar a nadie, ¿no? Que te aporte. Ese, Sí. ese es el paso en el que estoy ahora, macho. Ese Sí, es el es paso en el que difícil. sí, tengo que dar ese paso, delegar. Que yo creo que todo el mundo lo dice, ¿no? Que es lo más difícil porque Sí. quieres hacerlo También tú, tiene- porque tienes Fíjate que perfeccionista. yo escuchando el podcast digo, este tío no tiene miedo a nada. Pues toma, tiene miedo a, Sí, a no, delegar. no, claro. A no editar yo los vídeos. Me da Ostras, pánico. ¿los editas tú? Los edito yo, tío. Tampoco hay tío. mucha edición detrás. Pero sí es Hombre, verdad joder, que no. que hay Si tiempo. le iluminas los músculos y todo, ¿no? Hombre, Ilumino los músculos. ¿cómo lo haces? ¿Con bueno, After? No. Con InShot. ¿Qué After? ¿Pero qué dices? Shot. Pero si tú pones un Es montón un de máquina. flechas, Pablo es un máquina. pones un Pero montón que de... con el móvil puedes hacer de todo ya, que es una maravilla. O sea, tú arrastras, pones y tal.
Pero Me bueno, quedo loco. La pasión te lleva a querer descubrir cosas porque quieres comunicarlo y dices, esto me tiene encanta. que salir de alguna manera. Totalmente. Pero lo ideal es hacerlo más pro. Vosotros que lo hacéis en una Bueno, curva, pero nosotros tenemos Es- programas más profesionales que el Isote ese que es con el móvil, ¿sabes? O sea, es que me parece heavy. O sea, me quedo loco ya para llegaré que a eso, pero de veas. momento- Yo pensaba que tenías un equipo detrás. No. Y yo, este Hace tío más tiene el que equipo quiere detrás. que el que puede. Pero Eso estoy es en un así. momento en el que en este año mi propósito es dar ese salto, porque es que o se da O te quedas estancas, así, o te quedas claro. ahí, te estancas, Claro. efectivamente. Entonces, ya os haré alguna preguntilla ahí detrás. Lo que Bueno, yo lo que necesites, tú lo que quieras. Yo, necesites. vamos, Sí. te ayudo en Nosotros lo ese que camino lo necesites. hemos ido pasando Joder, hace hace años. Sí, hace unos años. Sois sí. pioneros, vosotros sois pioneros. en Bueno. esto. Bueno, Bueno, ¿cómo que bueno? ¿Quién está...? Bueno, ¿Quién empezó antes que vosotros? ¿Arnold Schwarzenegger? ¿Sí tal? no. Eso no era la pionera en plan en las tortitas de avena, no ¿En sé España? qué. Sí, Vamos, por Yo totalmente. recuerdo que cuando tú sacabas la avena, la gente decía. No, la gente decía que es avena, que es avena. No había avena en el Había Mercadona. comentarios, avena, había guau. comentarios de eso es para pájaros. Solamente la comprabas en herbolarios, me acuerdo perfectamente. Y de ahora eso. la avena es como que te encuentras más avena que arroz. Es que ya hace 13 años, es mucho 13 tiempo. años. Yo también empecé en el gimnasio con 15 años Pero y, escucha, y fue yo le- tengo 34. Fue los inicios de las redes sociales, ¿no? Antes. Bueno, sí, o sea, antes. yo empecé antes de las redes sociales, cuando eran blogs y todo eso, y luego salió Instagram. En España casi nadie tenía Instagram. Yo me lo hice porque había muchos americanos que yo seguía y que ya hacían esto. Wow. Y me encantaba. Entonces ahí yo empecé a compartir. Y yo compartía todo en inglés, porque en España nadie tenía Instagram. Y ¿En entonces. blogs? En mi un blog. blog. Y sí, sí, ¡Qué total. bárbaro! Sí, Mm. sí. Y algo, Wow. sí, o sea, hace mucho. locura. 2011 Oye, o ¿no has así. pensado en escribir un libro? O ahora lo tienes y me callo la boca, ¿sabes? Pero- Pues está en ello, pero... ¿Estás en ello? No se puede decir. No- No sé si esta a lo mejor hay que... Bueno, no no sé pasa si nada. se puede, yo creo que sí, pero... Sí, ahora pues sí, estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo, Sin pues más. estoy escribiendo un libro. Ya está, perfecto. Me ha Me convencido. encanta, Pablo. Es que no sé si se puede o Porque no. no se pero- puede. Si estás escribiendo un libro, estás escribiendo un libro. No ¿Sí? estás diciendo nada más información. Vale, pues estoy Me escribiendo. parece cojonudo, vamos, lo voy a comprar echando leches. Ole. Porque me interesa mucho cómo hablas y al final todo lo que Sí, divulgas, sí. nosotros somos muy partidarios de ellos. O sea, muévete, trabaja a la fuerza, cuídate, que al final es lo que pasa en esta comunidad. Yo cuando voy a un parque con mi hijo, Ajá. que ahora, yo antes no veía personas, porque era trabajar, casa, trabajar. Y ahora que voy a un parque por la tarde con mi hijo, pues veo muchas personas, muchos padres. Hostias, es que no nos movemos. Es lo que os iba a preguntar. Vosotros sois padres que estáis muy en forma. ¿Esto lo Sí, estáis sí. viendo vosotros en... ¿Veis que destacáis? Vamos, Se ve. yo voy a Es un una parque y veo a cada padre que no puede con su hijo de 2 años, que digo, pero ¿cómo? Sí. O sea, ya, yo voy a mi hijo, le cojo con una mano, Claro, o sea, claro. una pesa Sí. y le Aprovechas. muevo para aquí, para allá y, Claro. y estoy con él 2 horas a full que en un parque. Y veo a los padres sentados en plan viendo a ver cómo su hijo, porque no pueden más. Sí, O sea, sí, que no se mueven. Que A mí no, me da Joder. pena por los padres, por los hijos, me da pena todo. Ya te porque digo. al final. Pero es no- algo que se ve mucho, ¿no? Sí. Un Sí, antes y se ve un después. muchísimo. Te desatiendes un huevo. Sí. Bueno, entiendo que la gente no tiene tiempo. Bueno, pero yo creo que no se han atendido nunca en realidad. Yo creo que A no lo todo- mejor es eso. yo Sí. creo que las personas no es que no tengamos tiempo, sino es que no tenemos prioridades. Esa es. Sí. Es la prioridad. Estoy totalmente de acuerdo. Porque la gente puede tener Siempre prioridad, entonces obviamente la gente prefiere dormir 13 horas que dormir Bueno, 7. no dormir, pero muchas veces 8. perdemos tiempo. Yo siempre digo, cuando me dicen no tienes tiempo, digo, a ver, enséñame el móvil, a ver cuánto tiempo Eso es un pierdes clásico. Además da mucha en- rabia eso. Claro. Porque lo ven y que no hay fallo. Claro, no hay Dicen, es que fallo. aquí no te Esto están no engañando. puede ser, esto es porque me deja el móvil abierto. Esa es la típica excusa. sí. Bueno. Bueno, Spotify y tal. Pablo, ha sido un placer tenerte, me ha encantado Sí, el Lo mismo podcast. digo, chicos. Sí, sí, a mí yo te quería agradecer que hayas aceptado la invitación. Este es el primer podcast que vienes, pero vas a venir más veces. Más os vale. No, yo nosotros me lo he ya te pasado. digo, depende de ti, no de nosotros. Y que la gente pues comente y diga, oye, este tío tiene que venir más. Y hablar de no sé qué, que a lo mejor se nos ha ido a hablar de algo. Sí, no. Además tengo que decir que sois especialistas en hacer sentir bien al invitado. O sea, me he sentido Guay. muy bien. Ha Me sido alegro una un charla montón. entre colegas y ya os Eso digo, es. estaré encantado de volver y La y hacer energía que cositas. fluye. Sí. Ha sido un placer. Mil Venga, gracias, Pablo. Seguirle Gracias a todos, porque cada día vais a aprender algo nuevo. Totalmente. Venga. Chao, Chao, chao. gracias.